Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy Mauricio, su profe de física. Hoy día en clase veremos cómo hacer el proceso de transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Muy bien, aquí tenemos como primer ejercicio a un vector C que tiene 5 metros de magnitud y 120 grados como ángulo polar. Lo primero que vamos a hacer en este proceso va a ser graficar nuestro vector para ubicar en qué cuadrante se encuentra. Recordemos de la clase anterior que por aquí empieza nuestro plano cartesiano con 0 grados. Hacia acá arriba tenemos 90 grados. Por acá tenemos 180 grados. Por acá tenemos 270 grados. Y finalmente cuando damos una vuelta completa tenemos 360 grados. De esta forma observamos que el ángulo de 120 grados pues lo tendríamos en el segundo cuadrante. Así que procedemos a dibujar por aquí nuestro vector. Lo vamos a hacer de una forma aproximada. Más o menos esto sería 120 grados. Y los 5 metros pues corresponde a la magnitud de nuestro vector. Los 120 grados corresponde a esta amplitud, a esta abertura. Así que aquí colocaremos 120 grados y esto con su representación que se trata del ángulo teta. Observemos que por aquí, si nosotros nos dirigimos hacia el eje de las Y, tendríamos la componente en Y de este vector. Y si nos dirigimos hacia el eje de las X, de forma perpendicular, tendríamos por aquí la componente en X de este vector, que la podemos simbolizar como C sub X, y a la componente en Y como C sub Y. Perfecto. Lo que nosotros hemos pasado aquí a formar es un paralelogramo. En este caso, este paralelogramo pues es un rectángulo y un rectángulo que está dividido por la diagonal que corresponde a la magnitud de nuestro vector. Ahora, lo que yo voy a hacer es decidir que voy a trabajar con este triángulo rectángulo que aquí se ha formado. Muy bien, aquí lo tenemos, lo vamos a sombrear y si queremos, pues también lo podemos sacar aparte a este triángulo rectángulo. De una vez, saquémoslo aparte, lo vamos a estar dibujando por aquí. Tenemos su cateto, por acá tenemos otro cateto y por aquí tenemos a la hipotenusa. Perfecto. La hipotenusa de este triángulo tiene 5 metros de magnitud. Por aquí tenemos el ángulo recto y a este cateto lo denominamos C sub X y a este de acá lo denominamos C sub Y. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, nos preguntamos, ¿cuánto se encuentra pasado este ángulo teta después del 90 grados? O sea, ¿qué magnitud o qué amplitud yo tengo aquí para este ángulo alfa? Muy bien, la respuesta es sumamente sencilla. Aquí lo que vamos a hacer es una resta de 120 grados menos 90 y nos da el valor de este ángulo alfa. Con lo cual sabemos que ese ángulo tendría un valor de 30 grados. Perfecto. Muy bien. Ahora, lo que vamos a proceder a hacer es hacer uso de nuestras razones trigonométricas para lograr determinar cuánto vale cada uno de los catetos de este triángulo rectángulo. ¿Qué razones trigonométricas podemos utilizar? Aquí lo que se recomienda es utilizar el seno y el coseno. Usted puede empezar aplicando la razón trigonométrica seno. ¿Cómo se define el seno? Como la relación que existe entre el cateto opuesto con la hipotenusa. Así que aquí voy a decir que el seno de 30 grados será igual al cateto opuesto, que lo hemos llamado C sub X. Todo esto se encuentra dividido para la hipotenusa, que tiene un valor de 5 metros. Y el objetivo de aquí va a ser despejar C sub X. Así que tomamos a este 5, que se encuentra aquí dividiendo, y lo debemos mover hacia el otro lado de la igualdad a multiplicar. Con lo cual nos queda que esta C sub X es igual a 5 que multiplica al seno de 30 grados.
Perfecto. Esto lo podemos llevar nosotros a la calculadora o simplemente sabemos que el 30 es un ángulo especial y yo puedo calcular fácilmente el seno del 30. Sin necesidad de calculadora sabemos que eso es igual a un medio y un medio por 5 pues nos daría 5 medios. Que si nosotros lo aproximamos o lo dividimos directamente, esto sería 2,5 y las unidades correspondientes son metros. Perfecto. Esto vamos a pasarlo a encerrar porque recordemos que este resultado forma parte de nuestras componentes rectangulares. Ahora, el siguiente paso sería encontrar cuánto vale la componente en Y. Para eso vamos a utilizar otra razón trigonométrica. Vamos a emplear el coseno. Recordemos que el coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Así que escribo por aquí coseno de 30 grados es igual a la relación del cateto adyacente, que lo hemos llamado C sub Y, dividido para la hipotenusa, que es 5. De aquí, el objetivo será despejar C sub Y. Así que tomamos el 5, que se encuentra aquí dividiendo, y lo movemos hacia el otro lado de la igualdad a multiplicar. Con esto nos quedaría que C sub Y es igual a 5, que multiplica al coseno de 30 grados. Muy bien. Sabemos también el valor del coseno de 30 grados, ¿no es cierto? Y también, si es que no lo conocemos, pues podemos llevar esta operación a nuestra calculadora. Con lo cual obtenemos que C sub Y sería igual a 4,3 metros. Y encerramos a esta respuesta, porque este es el segundo valor que va a formar parte de nuestras componentes rectangulares. Escribimos por aquí, por lo tanto, nuestro vector C expresado en coordenadas rectangulares sería 2,5 metros en X, punto y coma, 4,3 metros en Y. Cerramos paréntesis y al último escribimos las unidades correspondientes. Ahora observemos que en esta representación los cálculos que nosotros hemos realizado no nos han arrojado el signo correspondiente de las componentes, porque si nosotros retornamos a nuestra gráfica, observamos que el vector se encontraba ubicado en el segundo cuadrante. ¿Eso qué me indica? Que la componente en X tendría que ser negativa y la componente en Y debería ser positiva. Por lo tanto, aquí, con este proceso, tendríamos que pasar a colocar los signos. Hemos dicho que esta componente lleva signo negativo y la componente en Y, signo positivo. ¿Cómo nosotros podemos hacer este proceso más corto sin tener que hacer ese razonamiento a partir de la gráfica? De una forma muy sencilla. Vamos a pasar a copiar nuestro vector. Así que lo vamos a seleccionar aquí, a nuestro vector, y lo voy a pasar a copiar por este lado. Vamos a arrastrarlo, que se nos ha copiado mal. Lo tenemos por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer uso de unas dos fórmulas muy sencillas que nos vamos a grabar para poder hacer este proceso de transformación de las coordenadas polares a las coordenadas rectangulares. Recordemos que en este sistema de coordenadas tenemos una componente en X y tenemos una componente en Y. Cuando yo voy a encontrar la componente en X, voy a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo polar. Y cuando vayamos a buscar la componente en Y, multiplicaremos el módulo por el seno del ángulo polar. Listo. Son dos fórmulas muy sencillas, muy fáciles de aprenderse y las vamos a pasar aquí a encerrar. Vamos a hacer este proceso de cálculo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos aquí a calcular la componente en X de este vector. Procedimos a hacer el reemplazo. El módulo de este vector es 5. Multiplicamos por el coseno
de 120. Esto lo vamos a llevar a la calculadora. Para la componente en y, multiplicaremos el módulo, que es 5, por el seno del ángulo polar, que es 120. En el primer caso, nos arroja un valor igual a menos 2,5. Y en el segundo caso, nos arroja un valor igual a 4,3. Como pueden haberse dado cuenta, este proceso nos arroja los valores de las componentes rectangulares inmediatamente con su signo. Ya no tenemos que hacer un proceso gráfico. Así que aquí pasamos simplemente a representar que el vector C está conformado por las componentes menos 2,5, punto y coma, 4,3. Y cerramos paréntesis y terminamos escribiendo sus unidades. Muy bien. ¿Qué les parece si, para que nos quede muy claro todo este proceso de transformación de las coordenadas polares a las coordenadas rectangulares, hacemos un segundo ejemplo? Vamos a ver. En nuestro segundo ejemplo tenemos a un vector D que tiene como magnitud 50 metros sobre segundos y el ángulo polar es de 240 grados. Recordemos que si empezamos a hacer nuestra gráfica, comenzamos con 0 grados, 90 grados, hacia acá tenemos 180 grados, 270 grados y finalmente, cuando damos una vuelta completa, hablamos de 360 grados. Esto nos indica que el vector del que estamos hablando se encontraría ubicado en el tercer cuadrante. Se trata de un vector velocidad, dado que sus unidades son metros sobre segundos. Su magnitud es de 50 y la dirección nos marca el ángulo polar, que se trata de 240 grados. Perfecto. Aquí, si nosotros trazamos el paralelogramo, nos podemos dar cuenta que hacia acá arriba tendríamos la componente en X del vector, que como se trata del vector D, esta componente podríamos llamarla D sub X. Y si nos vamos de forma perpendicular hacia el eje de las Y, tendríamos una componente que la podemos llamar D sub Y. Estas componentes se denominan componentes rectangulares. Yo decido trabajar con este triángulo rectángulo, con esta figura que me va a ser de utilidad para todo este proceso. Podemos, por facilidad, extraer esta figura aparte, podemos graficarla por aquí y tendríamos de esta manera. Perfecto. Ahí tenemos a nuestro triángulo rectángulo. Aquí se encuentra el ángulo recto. Esta sería la componente D sub X. Esta sería la componente D sub Y. Y la hipotenusa de este triángulo tiene la magnitud de 50. ¿Qué tanto este ángulo θ está pasado del 180 grados? Pues la respuesta es fácil. Está pasado un valor alfa. Ese valor alfa también lo podemos determinar. ¿Cómo lo determinamos? Con una simple resta. Hay que restar los 240 que tiene el ángulo θ menos los 180 grados. Así que este ángulo alfa tiene un valor de 60 grados. Perfecto. Tenemos entonces un triángulo rectángulo en donde se conoce la hipotenusa y conozco también uno de sus ángulos agudos. Para poder dar solución a este triángulo, tenemos que hacer uso de las razones trigonométricas. Si no nos acordamos cómo, te recomiendo que visites mi canal y veas el video de resolución de triángulos rectángulos. Muy bien, continuemos. Voy a emplear una razón trigonométrica. Empecemos por el seno. Yo puedo decir aquí seno de 60 grados y vamos a establecer la relación de los lados. ¿Qué nos dice el seno? Se relaciona el cateto opuesto con el valor de la hipotenusa. Muy bien, el cateto opuesto lo hemos llamado D sub Y. La hipotenusa
tiene un valor de 50. El objetivo en esta relación es que nosotros extraigamos o calculemos el valor de la componente en y. Así que este 50 que se encuentra aquí dividiendo, lo puedo mover hacia el otro lado de la igualdad a multiplicar. Con esto nos quedaría que d sub y es igual a 50 que multiplica al seno de 60 grados. Muy bien, llevamos esto a la calculadora y también podemos recordar que 60 grados es un ángulo especial. Así que ese valor también nos lo podemos saber de memoria. Pero lo vamos a llevar por facilidad a la calculadora y obtenemos que esta componente tiene un valor de 43,3 metros sobre segundos. Perfecto. Voy a pasar a encerrarlo porque recordemos que esto forma parte de nuestra solución. Y el siguiente paso corresponderá en aplicar el coseno. Vamos aplicando el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados se define como la relación entre el cateto adyacente, que se llama d sub y, d sub x, dividido para la hipotenusa, que es 50. Aquí el objetivo será despejar d sub x. Tomamos este 50 que se encuentra dividiendo y lo muevo hacia el otro lado a multiplicar. Con esto nos queda que d sub x es igual a 50 que multiplica al coseno, aquí es coseno, borremos esto, coseno de 60 grados. Llevamos esto a nuestra calculadora y nos arroja un resultado igual a 25 metros sobre segundos para esta componente. Vamos a encerrarlo y yo puedo poner por aquí, por lo tanto, este vector D viene expresado por las siguientes componentes. 25, punto y coma, 43,3. Pero no nos olvidemos de las unidades y tampoco nos olvidemos de analizar los signos. Recordemos que si vamos a la gráfica, este vector se encontraba ubicado en el tercer cuadrante. El tercer cuadrante tiene como característica que la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. ¿No es cierto? Muy bien. Aquí ponemos el signo de estas componentes. Entonces, eso significa que acá en nuestra respuesta, esto viene con signo negativo y esta componente también viene con signo negativo. Esa es la forma en la que nosotros podemos hacer este proceso de transformación, haciendo uso de la gráfica. Pero también recordemos que podemos aplicar las fórmulas antes vistas. Para encontrar la componente en X, bastaría con haber multiplicado el módulo por el coseno del ángulo polar. De esta forma, multiplicar 50 por el coseno de 240 grados. Y pueden comprobarlo, que esta respuesta nos tendría que dar menos 25 y correspondería a la componente en X de este vector. Por otro lado, para poder encontrar la componente en Y, hubiera bastado con multiplicar el módulo por el seno del ángulo polar. Así, reemplazando, nos quedaría 50 que multiplica al seno de 240 grados. Y esto nos hubiera arrojado el resultado de menos 43,3. Y este sería la componente en Y de este vector. Así, de una forma muy sencilla, sin pasar por todo este proceso de trazar la gráfica, hacer el análisis del triángulo rectángulo. Simplemente tendríamos que aprendernos estas fórmulas y recordar que para este proceso de transformación utilizamos coseno para la X y seno para la Y. Listo, mis queridos estudiantes. Aquí concluye todo este proceso de explicación. Espero te haya gustado el video. Si te gustó, no olvides darle like, suscríbete al canal y puedes dejarme tus dudas y comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en un siguiente video.